Saludos, saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión, en el área de ciencias sociales, vamos a retomar las clases y vamos a empezar con este tema, la educación en la colonia. Hay que tener en cuenta que este tema de la educación en la colonia lo vamos a ver en dos videos. Empezamos, ¿no? Primero, iniciemos en el pasado, específicamente en la época colonial. La idea de creerse superior a otra persona debido al honor heredado por la sangre fue muy fuerte en la sociedad colonial. Entonces, esto es lo que hablaremos un poco, ¿no? El hecho de que algunas razas se sentían superiores, algunos sectores se sentían superiores que otros. Por lo tanto, en el centro de la concepción del honor como distinción social, se encuentra sin duda el factor de la ascendencia. ¿Qué quiere decir ascendencia? Es decir, su origen, su linaje. Se tenía en cuenta mucho eso, ¿no? Que era una raza pura, o por así decirlo, su origen era propio. Ser hijo de, ser sujeto esclarecido en este linaje. Presuponía principalmente, según la tradición hispánica, la limpieza de sangre. Se hablaba de la limpieza de sangre, ¿no es cierto?, en la época colonial. O sea, descender de cristianos viejos, de españoles blancos, oriundos, ¿no? O sea, una raza o una familia era pura, por así decirlo. El deshonor se fundaba, en cambio, en el bajo nacimiento. ¿Qué quiere decir el bajo nacimiento? Por eso se consideraba sin honor a un hijo natural o un hijo sacrílego, por ejemplo, un hijo de presbítero o un hijo adulterio de la India, es decir, un mestizo, ¿no? Una persona que no era dentro de un matrimonio o era mezclado, era de raza mestiza. Ahora, hay que tener en cuenta que esta época colonial en el Perú duró aproximadamente 300 años y estuvo marcada por las profundas diferencias sociales, justificadas en la limpieza de sangre. Otra vez este término, limpieza de sangre, hay que tenerlo en cuenta mucho para entender ese contexto de la colonia. Estas diferencias afectaron todos los aspectos de la vida colonial. Y obviamente uno de esos aspectos es la educación. ¿Cómo fue diferenciada en esa época por esta limpieza de sangre? Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a analizarlo en las siguientes fuentes. Por ejemplo, tenemos la fuente 1, que es una real cédula del 27 de septiembre de 1752, que dice prohibiciones para matricularse en la Universidad de San Marcos de Lima, ¿no? Menciona, no se admiten a matrículas los mestizos, zambos, mulatos, cuarterones. Sin embargo, con el pretexto de no haberse confirmado especialmente esta exclusión por la ley, algunas de estas castas han conseguido que se les admita y gradúe con especialidad en la Facultad de Medicina, por lo cual, siendo virrey el conde de la Monclova, declaró no deber ser admitidos a zambos, mulatos ni cuarterones, y que si se les confiriese algunos grados, fuesen nulos. ¿Qué tal es mi voluntad? Yo, el rey. Entonces, analizamos esta fuente, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Primero hay que tener en cuenta que la Real Cédula es un documento expedido por el rey. Entonces, aquí están negando el acceso a la universidad mencionan, a zambos, mulatos, mestizos y cuarterones. Entonces, a toda una casta, todas esas castas que no son propiamente oriundas, blancas, españolas, entonces los están negando el acceso a la universidad. Incluso dicen que si han logrado estudiar por X motivos que no se les tenía en cuenta, la ley no estaba precisa, entonces dicen que se les quita ese título, ¿no? Este documento, ¿dónde se encuentra? Tener en cuenta que es una adaptación, ¿no? De 1859, primera parte de la relación del virrey de Amat, en Memorias de los virreyes que han gobernado el Perú durante el tiempo del coloniaje español. Vamos a analizar la segunda fuente. Esta también es una real cédula, pero tiene fecha en Madrid a 14 de julio de 1768, sobre el presupuesto en cuanto a estatuto de legitimidad y limpieza de sangre, para entrar a colegios, graduarse en universidades y recibirse de abogados en las audiencias. Ojo, mira, acaso el anterior documento hablaba sobre el acceso a la Universidad San Marcos, pero acá habla en general de colegios, de graduación de universidades, e incluso de graduarse como abogados. ¿Qué dice? En la carta de 8 de noviembre próximo pasado, participéis vos, mi virrey Manuel Amat, otra vez el virrey Amat,
hace referencia, las perniciosas consecuencias que con grave perjuicio de la República y buen gobierno ocasionan a la multitud de abogados de oscuro nacimiento. Miren cómo los menciona, oscuro nacimiento, y malas costumbres en que abunda ese reino. ¿A quién hará referencia? Obviamente a las castas que ya se mencionó, ¿no? Que deseando remediar en su raíz este daño tan nocivo al público, como vergonzoso a los que no se hayan manchados con el feo borrón de un vilísimo nacimiento de zambos, mulatos y otras peores castas. Ojo, mira cómo los nombran, peores castas. O sea, así los consideraban en esa época. ¿Con quienes se avergüenzan de alternar y rozarse, los hombres de la más mediana esfera? Consideráis muy importante, me digne prohibir por punto general y con las más severas penas sea recibido sujeto alguno a los colegios, sin que primero califique en toda forma su legitimidad y limpieza de sangre, repitiéndose de esta misma prueba en las universidades para admitirlos a los grados y en las audiencias de los estrados de ellas. Este documento también es una real cédula expedida por el rey, ¿no? Como nos damos cuenta, también prohíben el ingreso a colegios, a graduarse de las universidades y tener otros títulos. Y las consideran, como ya lo mencioné, incluso en el texto, ¿no?, peores castas, ¿no? Entonces también vemos esta realidad que se daba en la época colonial. Ahora analizamos, ¿no?, la fuente 1 y la fuente 2. ¿Es una fuente primaria o secundaria? ¿No? Tenemos que poner aquí, fuente primaria o secundaria, depende de el análisis que hayamos hecho. ¿Qué tipo de documento es? Es un texto escrito, ¿no es cierto? Es una real cédula. ¿En qué coinciden ambas fuentes? ¿Qué tienen en común ambas fuentes? Ambas hablan sobre el acceso a la educación, ¿no es cierto? Ambas hablan sobre que les prohíben el acceso a la educación superior, a los colegios, a tener una profesión, a ciertas castas. Ahora, analizamos por qué se prohibió el acceso a la educación a ciertas castas, ¿no? ¿Por qué se creía que una casta era superior a otra? ¿Por qué había esa creencia? Este es el análisis que vas a realizar. Luego, vamos a seguir analizando otras fuentes. Educación y género en la época colonial. Las primeras escuelas de gramática se formaron en la segunda mitad del siglo XVI. Las autoridades civiles y las religiosas exigieron que los profesores tengan una licencia oficial para enseñar. Para ello deberían haber aprobado que tenían los conocimientos necesarios y eran buenos cristianos, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que en la época de la colonia estaba bastante difundida la religión católica, ¿no es cierto? Con esa idea vinieron a invadirnos, ¿no? Con la idea de difundir el cristianismo. Seguimos. En estos primeros años de la educación en el Perú, niñas y niños tenían acceso a profesores particulares y a una educación privada, pero cuando se abrieron a las primeras escuelas no se permitió que las niñas recibieran clases con los niños. A la sociedad colonial peruana no le gustaba la idea de la coeducación. La principal opositora era la iglesia, debido a cuestiones de orden moral. En 1594 se dio una orden oficial de Lima, por lo que los profesores licenciados no debían aceptar en sus escuelas niñas para enseñarles a leer y rezar, porque ello no se consideraba decente. Imagínense, no consideraban decente que una niña pueda educarse, pueda aprender a leer, a escribir. En otras palabras, iba en contra de las normas sociales establecidas. Debido a esto, la sociedad colonial peruana tuvo que crear escuelas separadas para niños, ¿no es cierto? Pero eso será más adelante. Esta fuente es del año 2000, adaptada de Martín. Los hijos de los conquistadores. Mujeres del virreinato en el Perú, Barcelona, España, editorial Casiopea. Digamos, la fuente 4, aprendizajes femeninos en los colegios, femeninos entre comillas. En 1603 se fundó la Casa de los Niños Expósitos, destinada a albergar a los niños blancos, hombres y mujeres sin padres, es decir, como una especie de orfanato. Pero como también fueron abandonados varios niños y niñas de castas morenas. Se establecieron diferencias en el trato en que recibían las niñas españoles. Los niños españoles aprendían a leer y escribir para dedicarse después a profesiones útiles y honestas. Útiles y honestas. Las niñas pertenecían
pertenecientes a las castas recibirían una educación diferente a aquella destinada a las blancas. Estaban obligadas a servir en el hospital hasta los 18 a 20 años. Luego podían ser dispuestas a diversos servicios. Además, eran entregadas a los vecinos de buena fama a cambio de cierta cantidad de dinero. Eran vendidas prácticamente las niñas que no eran blancas, ¿no? Las mujeres no blancas eran ofrecidas como sirvientas o a particulares o instituciones de mujeres. El dinero que recibían por su trabajo era entregado al hospital en retribución de lo que éste había invertido en su crianza. Entonces, prácticamente no recibían ninguna retribución por su trabajo, porque ese dinero se lo daban al hospital. Imagínate, prácticamente trabajaban gratis. Fuente 5, la educación de las indias nobles. También tenemos el caso de los beatiarios de indias. Algunos de ellos albergaban a indias huérfanas y pobres que vivían aisladas del mundo. Y siguiendo rígidas reglas cristianas, otra vez con el cristianismo, recordar que en la colonia el cristianismo era difundido por todos lados. En el Cusco existieron 7 beatarios de indias. La nobleza indígena, cansada de sentir que sus mujeres eran humilladas, sentían que estos establecimientos les brindaban una educación que les garantizaba poder y respeto, mostrando públicamente que las indias respetaban las rigurosas reglas de castidad y sabían argumentar en castellano y cuestiones religiosas. Hay que entender aquí otro aspecto importante, ¿no? Si bien es cierto, en la época de la colonia eran discriminadas las personas que no eran blancas y no eran españolas, pero la nobleza indígena, o sea que en la época de la invasión, había acordado con los españoles, todavía conservaban sus cargos de nobleza, por lo tanto, no querían ser discriminadas, ¿no? Y por lo tanto pidieron esta creación de estos colegios porque decían que ellos también podían asumir el cristianismo y sus demás cuestiones religiosas, ¿no? Y el idioma, aprender el idioma. Entonces, esto es un poco de la fuente 5, la educación de las élites indígenas en el Perú colonial, ¿no? Del año 2007, del Instituto Francés de Estudios Andinos. Ahora sí, vamos a una pequeña actividad. ¿Cuáles son las principales ideas de las fuentes, ¿no? Aquí vas a colocar, ¿no? De todas las fuentes que hemos leído, que en total han sido 5, vas a colocar las ideas principales, ¿no? Sobre la discriminación, sobre la cuestión de género, sobre quiénes tenían acceso a la educación superior y quién no, qué se les enseñaba, a dónde eran destinados las mujeres, ¿no? Etc. Y como actividad de reto de toda esta sesión, vamos a redactar un texto argumentativo. Vamos a responder, ¿era igual la educación de los hombres y las mujeres? Vamos a explicar nuestra respuesta, por qué la educación de las mujeres también hubo marcadas diferencias, ¿no? Hay que tener en cuenta la educación de las mujeres blancas, la educación de las mujeres mestizas y demás castas, ¿no? Obviamente ten en cuenta que es un texto argumentativo, tienes que sustentar tu respuesta. Bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en la siguiente clase.